atención, agradecerle su compañía en esta reunión una vez más con ustedes para continuar este tema. Esta serie, ¿existe vida en el más allá? Es un tema que venimos segunda parte. La segunda parte y hoy tendremos nosotros la participación de otros hermanos en este tema. Tan importante como es esa pregunta, ¿existe vida en el más allá? Y pretendemos nosotros, por medio de de este poder ser de ayuda a los que están escuchando. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la reunión. Primeramente, le invito a inclinar sus rostros para orar y pedir la dirección y la bendición de Dios en esta tarde. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Señor, Padre amado, sabemos que tú eres Dios. Podemos ver aún que tu naturaleza no ha cambiado. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de ahora, de siempre. Sabemos que tú actúas en el momento en el que nada más puede actuar. Si tenemos algunos ríos que no podemos cruzar, si tenemos algunas montañas tan altas que parece a poder sobrepasar, sabemos que tú eres especialista en hacer cosas por nosotros que otros no pueden hacer, siempre y cuando estemos caminando en el Espíritu, guiados por tu mano. No importa lo que parezca marchar mal, si tenemos la mirada hacia el Calvario, Dios en la hora correcta, en el tiempo correcto. Ahora, Padre bendito, pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas. Pedimos que tu Espíritu nos guíe. Guíanos como la paloma guió al Cordero. Y acompáñanos hoy, que por medio de la palabra hablar puedan algunos ser salvos, que están en condición para ser y que están buscando salvación. Llena con vida eterna a aquellos que la están buscando. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amigos, agradecidos por la oportunidad que nos brinda Dios de poder hablar su palabra. En esta tarde hay tres reflexiones. La primera es, ¿habrá vida después de la muerte? Es una pregunta en la cual yo voy a invitar a nuestro hermano Walter Córdoba para que tome la palabra, hermano, en este tema y lo escuchamos. El Señor bendiga, hermano Walter. Lo escuchamos. Yo les bendiga, hermanos, y a todos los amigos que se encuentran conectados y nos están viendo por este medio. Hoy daré una reflexión sobre el tema. ¿Habrá vida después de la muerte? Pues muchas personas afirman que la vida es una sola, que hay que disfrutarla, porque después de esta no hay otra. Y otros dicen que todo lo que se hace en este mundo, acá se paga, que acá mismo es el cielo y el infierno. Pero la única verdad y respuesta solo la tenemos, solo la podemos hallar en la palabra de Dios. Por eso vamos a ir a la Biblia para dar respuesta a esta inquietud. Debemos saber que Dios ha establecido leyes naturales para que
para el cuerpo, nace, crece, se reproduce y muere. Es la ley para los animales en general, con excepción del ser humano, que no se alimenta de la tierra, no solo se alimenta de la tierra y de cosas naturales, sino que también tiene una vida espiritual, un alma, que no lo tienen todos los demás animales, y lo convierte en un ser superior y diferente, con leyes espirituales establecidas para el alma. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 4, verso 4. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí, amigos y hermanos, que nos vemos, que nos escuchan, vemos que el Señor Jesús nos enseña que así como existe alimento físico para la vida del cuerpo, de la carne, así también la palabra de Dios es alimento espiritual para la vida del alma. En el hombre hay dos vidas, una vida natural que va a morir y la vida espiritual que va a vivir, porque este cuerpo físico que tenemos se convirtió en muerte desde el principio, en el jardín del Edén, cuando el pecado entró a la humanidad, porque Dios dijo en Génesis 2:17, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y eso ya está establecido. Dios tiene que guardar su palabra y para que el alma del hombre pueda vivir siempre, está la palabra de Dios, que es el alimento, es lo que le da vida eterna al hombre, vida espiritual, y la muerte significa separación. ¿Separación de qué? Es la separación del cuerpo, del alma. Y esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 35, verso 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, hijo de mi tristeza, más su padre lo llamó Benjamín. Aquí las escrituras nos dicen que la muerte de Raquel, esposa de Jacob, ocurrió mientras nacía Benjamín. Se le salió el alma, es decir, ocurrió separación del cuerpo de parte material y física de la parte espiritual, el alma de la persona. Y entonces cuando se separa lo natural de lo espiritual, ocurre lo que es la muerte física por causa de Adán. En 1 Corintios, verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El posee Adán, espíritu vivificante. Verso 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí vemos claramente, amigos, hermanos, que Adán, el primer hombre, fue un alma viviente. Cuando Adán cayó, trajo muerte a la humanidad, porque antes del pecado era eternidad, pero fue la gracia y la misericordia de Dios que trajo al postre Adán, quien fue Jesús, espíritu vivificante. Ahora ese poder vivificador que vino en Jesús, lo vivificó a él para manifestar cada promesa de la palabra para este día. Entonces, amigos y hermanos, podemos ver que Adán
que por Adán somos muertos en la carne y por Jesús somos vivificados en el Espíritu. Salmos 51, verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así desde que nacemos somos pecadores por naturaleza, y no hay nada que el mundo pueda hacer al respecto. No hay nada que yo pudiera hacer para salvarme yo mismo o usted salvarse a sí mismo. Es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Él se paró ante el juicio para sí. Y él, siendo inocente de pecado, se hizo pecado por nosotros. Así que mientras usted esté en Cristo, usted está libre de juicio. La sangre de Jesús es quien nos hace libres, amigos y hermanos. Como está escrito en Éxodo capítulo 13, verso 20. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Ahora leamos la siguiente escritura en Lucas, capítulo 23, verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí, hermanos, podemos ver que en esta escena Jesús le dijo a uno de los malhechores: que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto significa que después que dejaran este mundo físico, de inmediato, instantáneamente, otra vida les esperaba. Pero fíjense, hermanos, que Jesús solo le pidió al malhechor que se humilló y reconoció sus pecados. En ese momento ese hombre se lavó con la sangre de Jesús para arrepentirse. Por eso Jesús le prometió estar con él en el paraíso. Con estas escrituras, hermanos, podemos afirmar que sí existe una vida después de la muerte. Ahora leamos otra escritura en San Juan, capítulo 11, verso 11. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, más para despertarle. Señor, si duerme, sanará. Verso 13. Pero Jesús decía de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Aquí, hermano, Jesús nos está diciendo que no está muerto, sino que está dormido, porque el que cree en Jesús, aunque esté muerto, dirá, está vivo. 11:25. Y el que tiene vida eterna no puede llamarse de muerto. Por eso en la Biblia la palabra dormir o sueño, para que haya diferencia entre la muerte del pecador y la muerte de un creyente, entre los que mueren con Cristo y sin Cristo. Ahora veamos San Juan, capítulo 11, verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Verso 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Verso 25.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí, hermanos, podemos ver que Marta le dijo a Jesús que su hermano resucitará, es decir, en el futuro. Pero Jesús le corrige diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Es decir, que Él es ahora mismo, tiempo presente. No es que más allá en el futuro Lázaro iba a vivir otra vez, sino que allá mismo Jesús le dice que Él es la vida. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Por lo tanto, así esté muerto, vivirá. La muerte no podrá tocarlo. No puede morir. Tendrá vida si su cuerpo esté en la tumba. Por eso Jesús le llamó su alma de Lázaro y le dijo que regresara. Ahora, hermanos, entre la partida de un creyente o un incrédulo y su resurrección existe un intervalo de tiempo. Y de eso es que se trata este tema, pues existe mucha falsa doctrina en ello sobre si es que están vivos o no. Algunos creen en la reencarnación, que el alma y el cuerpo son lo mismo y por lo tanto el hombre se muere. ¿Cómo se muere el caballo? Ojo, los animales no tienen alma, no tienen el alimento de vida de Dios o el asno, etcétera, etcétera. La Biblia afirma que la vida y la conciencia continúan en el intervalo de la muerte y la resurrección. Pues en el tema de la resurrección, todos estamos de acuerdo, en su gran mayoría, que sí habrá resurrección. Y buenos todos vivirán, sean buenos o malos. Pues habrá dos resurrecciones separadas. La primera es de los justos o salvados, y lo podemos encontrar en Apocalipsis, capítulo 20, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí nos habla de la primera resurrección, la de los santos, y ocurrirá antes del gran milenio, pues ellos reinarán con Cristo por 1000 años, con cuerpos glorificados. En este intervalo de tiempo, ellos se encuentran vivos, sus almas están vivas, esperando la resurrección de sus cuerpos. Aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, las almas de los salvados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La unión de las almas de los salvados con sus cuerpos otra vez, pero resucitados en gloria para vivir en el gran milenio como reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo. Ahora veamos la segunda resurrección general para el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que vi en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Aquí nos habla del juicio del gran trono blanco, en donde todos los injustos y pecadores serán juzgados por las obras que hicieron en la tierra mientras estuvieron en sus cuerpos. Las personas que estarán en este juicio habrán resucitado pasados los mil años, después que ocurrió la primera resurrección. Ya estarán con sus cuerpos ya resucitados. Luego de que sean juzgados, nos dice que serán lanzados al agua fuego. Esta viene a ser la segunda muerte. La muerte o segunda o muerte segunda. Ahora, amigos y hermanos, vemos que después de la muerte física existe vida espiritual. Es decir, después de que las almas dejen el cuerpo terrenal, ellas se encuentran vivas esperando la resurrección. La primera que es para los santos y la segunda para los pecadores. Pero ahora veamos a dónde se van estas almas en ese intervalo de que mueren y la resurrección. Vayamos a Lucas capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí vemos, hermanos y amigos, que en esta historia se destaca el hombre rico, quien tenía de todo y disfrutaba sus riquezas haciendo grandes banquetes. Pero también nos habla de Lázaro, un hombre muy pobre quien mendigaba de las obras del rico todos los días. El verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí, hermano, podemos darnos cuenta que después que uno muere, deja este mundo y se va a otra dimensión. Entonces las almas del rico y del pobre se fueron a otra dimensión, pero no estaban juntos. En este caso, el rico se encontró en lugar de tormento y llamas. En cambio, Lázaro se fue al lugar de reposo donde estaban los santos de Dios. También nos podemos dar cuenta que cuando morimos no perdemos la memoria, sino que nos recordamos todo lo que hemos vivido en la tierra y nuestras apariencias son las mismas. Por eso el rico pudo reconocer a lo lejos a Lázaro. Ahora veamos a lo que dice en el siguiente versículo. Verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá para pasar acá. Aquí, amigos y hermanos, vemos que el rico se encontraba atormentado por lo que había hecho en vida. En cambio, Lázaro, quien había padecido tanto, recibió consuelo junto con Abraham y los otros santos en el paraíso. Verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Verso 28, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Aquí vemos que el rico se encontraba plenamente en sus facultades y sentimientos, ya que se acordaba de sus familiares. Por eso pidió a Abraham que enviara a Lázaro, de predicarles la palabra a sus hermanos y familiares que están vivos en la tierra, para que ellos se arrepientan y no vayan a caer en este mismo lugar de tormento donde él mismo se encontraba. Pero Abraham fue claro con su respuesta al decirle que sus hermanos tenían a Moisés, y con esto se refería a la Biblia, la palabra de Dios que les había dado. Ahora leamos el siguiente versículo, verso 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Verso 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. En estos últimos versículos, Abraham deja en claro la dureza e incredulidad en el corazón de los hombres, que aunque un muerto se levante a predicarles, como es lo que ocurrió con la resurrección de Jesús, aún ni a él le creerían, y mucho menos se arrepentirían. Entonces, amigos y hermanos, podemos ver que los justos y los pecadores no van al mismo lugar. Y es mentira eso de que existe el purgatorio y de que existe un tercer lugar a donde van los muertos para tener una segunda oportunidad. Y así con este engaño, hacer caer a la gente en el pecado del espiritismo, dándoles el falso consuelo de que están en la gloria. Hebreos capítulo 9, 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, sino que los justos y pecadores se van a diferentes lugares. En conclusión, amigos y hermanos, sí existe vida después de la muerte, tanto para los justos como para los pecadores, para los que creen y los que no. Cuando ocurre la muerte física, ocurre la separación del alma del cuerpo. Entonces, esas almas se van a la otra dimensión, para que posteriormente ocurra la resurrección. Y en ese intervalo de tiempo se van con todas sus facultades. Ellos se acuerdan de todo y mantienen sus apariencias tal y como fueron en la tierra. Pero la diferencia entre ambas almas es que se van a lugares distintos.
los pecadores se van al lugar de tormento y los justos, los creyentes, se van directamente a la presencia de Dios en un cuerpo celestial. Y para cada uno de ellas será una resurrección diferente. El pecador tendrá que pararse en el día del juicio. Así que mientras que el hombre esté aquí en la tierra, tiene la oportunidad de ir al trono de Dios de gracia y misericordia para recibir perdón y salvación por su arrepentimiento. No importa si el hombre es borracho o un tremendo incrédulo, las misericordias de Dios sirven como sacrificio para él. Si no lo hace ahora, entonces se va a encontrar ante el gran trono de juicio e ira de Dios. Usted decida ahora y venga a Cristo, quien nos ofrece su perdón y sacrificio en la cruz por todos nuestros pecados y la vida eterna. Amén, hermanos. Dios le bendiga y a cada uno de los que nos están viendo. Su micro, hermanito Reinaldo, su micro. Bien, para agradecerle, hermano Walter, que Dios lo bendiga por la reflexión que ha traído, bastante fundamentada en la Biblia. Y hay muchas más escrituras con respecto a de que la gente parte de este mundo y aún allá en el otro lado ellos están conscientes. Es decir, hay un intervalo que existe, hay una conciencia que existe. No es que la gente se muere como hay una religión que enseña que las almas duermen y que nada saben hasta el día del juicio. Y que enseña también esa iglesia no solamente el sueño de las almas, sino también que enseña y predican de que no existen las almas, que el cuerpo y el alma son lo mismo, que no hay diferencia, que se muere el hombre como se muere un caballo o se muere un animal. Entonces ellos, esta gente que está en esta religión, no quiero decir cuál es ella porque no viene al caso, ¿no? Ellos viven de la esperanza y siempre les predican la esperanza y la esperanza y la esperanza, ¿no? Ellos viven de la esperanza, pero en realidad la iglesia verdadera de Dios vive por fe, porque una cosa es tener esperanza y otra cosa es tener fe. La esperanza es algo que espera recibir, que puede ser, no puede ser, y que guarda la esperanza de que sí sea. En cambio, la fe usted lo tiene. Usted no está esperándolo, usted lo tiene. La salvación usted la tiene. La vida eterna usted también la tiene. Entonces el creyente vive por fe. La fe. Ciertamente que tres cosas hay: la esperanza, la fe y el amor. El creyente vive por la fe. Entonces no podemos decir que hay fe si no hay amor. El que tiene amor también tiene fe. Entonces Dios le bendiga. Yo quiero complementar de lo que el hermano estaba hablando. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 9 hasta el versículo 11, ahí encontramos personas que habían muerto y no estaban durmiendo, estaban bien despiertos. Tan despiertos estaban que le reclamaban a Dios que juzgara a la gente que estaba acá sobre la tierra por lo que les habían hecho a ellos. Estamos hablando de aquellos judíos que habían sido masacrados por Hitler. Todos esos judíos que habían sido muertos en la Segunda Guerra Mundial. Gente inocente. Aquí lo encontramos cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Vuelvo a leerlo. Y anótelo, amigo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Esto respalda lo que hace un momento el hermano acaba de
compartirnos. Dios les bendiga, hermano Walter. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, es decir, sus cuerpos estaban allí en el cementerio. Sus cuerpos se encontraban enterrados en fosas comunes. Algunos habían sido quemados, incinerados, torturados, destrozados, quemados. Sus cuerpos estaban ahí, pero sus almas habían partido, habían dejado sus cuerpos. Y esas almas estaban bajo el altar. Ellos habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, porque el testimonio que ellos tenían era que ellos eran judíos, el pueblo de Dios. Y siempre los judíos han sido aborrecidos por Babilonia. Han sido aborrecidos siempre en el mundo entero y aún hoy son aborrecidos. Es un pueblo, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo aborrecido por el mundo. El mundo siempre lo ha despreciado y el mundo siempre lo ha aborrecido. Y versículo 10, y clamaban a gran voz. Miren lo que decían estas almas, ¿eh? No estaban durmiendo, estaban despiertos y estaban allá recordando todo y estaban reclamándole al Señor. Le decían al Señor, mírenme, clamaban a gran voz. Esta gente que había muerto estaba allá en el otro lado. Estaban en la presencia de Dios, estaban en un lugar que era la presencia de Dios y le reclamaban a Dios a gran voz. ¿Qué significa gran voz? Significa Señor, Señor, por favor, contéstanos, Señor, respóndenos. Estaban que le hablaban a Dios a gran voz, clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, había gente, ellos habían muerto y aquí en la tierra estaban vivos. ¿Quiénes estaban vivos? Aquellos que los habían asesinado, aquellos que los habían destrozado, le habían robado su dinero, habían hecho tanto daño. Ellos estaban vivos acá en la tierra. Y ellos reclamaban allá en el otro lado, le decían al Señor, castígalos, estos están aquí abajo, castígalos. ¿Hasta cuándo, Señor? No los castigan y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Entonces, la respuesta que Dios le dio a ellos, miren, hasta la respuesta de Dios está acá. En el versículo 11, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, aparte de ellos, habrían otros más que también tendrían que morir. Es decir, la Biblia es completamente clara, completamente transparente de que aquel que muere se va a otro lugar. No es que se queda dormido ahí y el sueño que no sabe nada, que no conoce nada, que no sufre nada. A la gente siempre le dicen, ¿sabe qué? No te preocupes. Hay una religión que sus muertos están en la gloria. Consuélense con que sus muertos están en la gloria, donde no sufren, no pasa nada, están felices. Pero encontramos por la Biblia de que, conforme nos afirmó hace un momento y el hermano Walter nos ha compartido, de que sí es cierto que hay vida después de la muerte. Por esa razón existe la religión. Por esa razón el hombre es diferente de todos los animales. Usted no va a encontrar un burro, un caballo religioso. Usted no va a encontrar un animal religioso. El único religioso es el ser humano. ¿Y por qué el ser humano es religioso? Porque el ser humano tiene la esperanza en una vida más allá. Tiene la fe de que tiene vida eterna hoy y vida eterna para siempre. Entonces, el hombre es el que se reúne en una iglesia, el hombre es el que es religioso porque él cree en Dios, porque él tiene su iglesia, porque él adora a Dios, ora a Dios, y esa es la razón. Eso es lo que lo diferencia a los seres humanos de los caballos, de los animales, de las bestias. El hombre que no tiene
el hombre que no tiene religión, el hombre que no tiene fe en Dios es un animal inteligente, es una bestia inteligente que hace daño, que destruye. Es terrible que en este mundo exista tanta gente que ha rechazado a Dios, que le ha dado las espaldas a Dios. Y por cuanto han puesto a un lado la palabra de Dios, viven como animales, se juntan y procrean como bestias, como caballos, como perros. No es así. Dios nos ha creado, somos la creación de Dios y Dios nos ha dado leyes para obedecer, nos ha dado su palabra para que el hombre obedezca su palabra. Es esta pregunta que vendría a la cuenta, ya que el mundo está lleno de tantas religiones. Hablando de religión, ahí están los budistas, los mahometanos, están hay miles, cientos de religiones hay. En los días que vino el Señor Jesucristo, solamente había más que 3, 4, 5 religiones. No había más. Estaban los fariseos, los saduceos, los zelotes, los herodianos y uno más que habrá por ahí. 4 o 5 nada más. Pero hoy hay cientos de iglesias, cientos de religiones. Y entonces la gente se pregunta, viene esta pregunta: ¿dónde está la salvación? ¿En qué religión tiene la salvación? ¿Es necesario ser cristiano para entrar al cielo? ¿O cualquiera entra al cielo? No importa la religión que sea, cualquiera se va al cielo. ¿Es cierto eso? Bueno, yo voy a invitar acá a otro hermano que nos está acompañando, está presente con nosotros, a mi hermano Carlos. Por favor, hermano Carlos, para que usted nos comparta esta inquietud de que será o no será cierto de que uno tiene que ser cristiano para entrar al cielo, o cualquier religión lo lleva al hombre al cielo. Eso quisiera que nos comparte. Dios le bendiga, hermano Carlos, lo escuchamos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Dios le bendiga, hermanitos. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desarrollar esta pregunta, queridos hermanos, que muchas personas se hacen acerca de que si tenemos que ser cristianos para poder entrar al cielo. A ver, vamos a partir desde el principio, queridos hermanos. En el principio Dios, queridos hermanos, Él vio allá en el inicio de todas las cosas, en el inicio de la creación del mundo, Él vio que el hombre iba a perderse, que el hombre iba a caer. Él vio todo eso porque Él es Dios. A Dios, querido hermano, nada le cae por sorpresa. Él es Dios, Él conoce todo. Entonces Él, al ver que el hombre cayó de la gracia, Él pues vio que había gente que desearía ser salva. Había gente que ansiaría ser salvada. Que había gente que necesitaba volver a Él. Entonces, Él vio que había gente especial, gente que necesitaría de Él. Entonces, alguna de estas personas, esta gente ansiaba verdaderamente en su corazón venir a Él nuevamente, regresar a Él. Entonces, Él tenía que hacer preparativos, queridos hermanos, para que esta gente regrese nuevamente hacia Él. Esta gente que lo amaba a Dios, Él tenía que hacer un camino. Él tenía que proveer un camino para que estas personas puedan ser salvas. Y como Él es Dios, Él también vio, queridos hermanos, que también había gente que no desearían poder ser salvas. Hay mucha gente que no les interesa este tema de la salvación. Hay gente que pues pone a Dios a un lado y sigue haciendo con su vida lo que ellos gustan, ¿no? Entonces, Él proveyó un camino. Él proveyó un camino desde allá, desde el principio de la creación. Él proveyó un camino para que esta gente, estas personas que desearían ser salvas, pudieran venir a la salvación, pudieran tener acceso al cielo.
En el libro de Apocalipsis 13:8, ahí nos habla la Biblia y nos dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Mira el preparativo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, que Él preparó ya el Cordero, ¿no? El Cordero fue inmolado desde ese tiempo. Mira, hermano, en Mateo 25:34 también nos dice que el reino, que hay un reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, esto ha sido preparado ya. Él ha provisto un camino desde allá. Entonces, querido hermano, Dios sabe que cualquier cosa imperfecta no puede entrar al cielo. Nosotros no somos perfectos. Él sabe que nada imperfecto puede entrar al cielo. Así lo dice Él. Entonces, Él tendría que hacer una vía, Él tendría que hacer un camino de perfección para que nosotros podamos entrar a Él. Entonces, Él allá atrás, en el principio, Él dijo, yo mismo bajaré al mundo, yo mismo me vestiré de carne humana. O sea, Él vino acá a la tierra. Él mismo fue uno como tú y como yo. Él dijo, yo pagaré la pena que ha sido requerida aquí. Yo tomaré el lugar. Yo los perfeccionaré y les daré entrada a mí porque yo soy perfecto. O sea, Él mismo nos tendría que proveer el camino para que nosotros podamos entrar en Él. Entonces, por ahí alguien dice, pero espera, hermano, Jesús fue un judío. Querido hermano, yo déjame decirte una cosa. Jesucristo no fue un judío. Él nació, sí, allá en ese pueblo, pero él no fue un judío, querido hermano. Si nosotros hubiésemos sido salvos por la sangre de un judío, entonces ciertamente no fuésemos salvos, hermano. Nosotros no somos salvos por la sangre de un judío, no. Nosotros somos salvos por la sangre de Dios. Porque Él fue Dios. Esa sangre fue una sangre real. Esa sangre fue una sangre bendita que Él derramó allá en la cruz del Calvario, hermano. Jesucristo no era un judío. Él tampoco era un gentil. Él era Dios. Ningún hombre ha visto a Dios, porque Dios es espíritu, pero Él lo ha manifestado. Él es la manifestación de Dios. Entonces, aquí, querido hermano, tenemos un cuerpo inmolado, un cuerpo que fue sacrificado, un cuerpo que fue golpeado, querido hermano. Así como dice Isaías 53, este hombre fue herido por el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado que habría en ese tiempo, en su tiempo, de todos los hombres, y por los pecados que vendrían sobre él. Él así llevó, hermano, nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Todo Él lo pagó allá en la cruz del Calvario. Él lo pagó, hermano. Entonces, esa fue la vía de acceso para que el hombre pueda venir a Él nuevamente, al cielo. Entonces, Él es el cuerpo que Jehová levantó en el día postrero. Al tercer día lo levantó y nosotros sabemos eso por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros, los que decimos que somos cristianos, no estamos en ese cuerpo, si nosotros no estamos en ese cuerpo, entonces nosotros no somos perfectos. Nosotros somos tan perfectos como lo es ese cuerpo si estamos dentro de ese cuerpo. Entonces, si nosotros no estamos dentro de ese cuerpo, no somos perfectos. Ahora, ¿cómo entramos en él? Preguntamos eso, ¿no? Pero ¿cómo entramos en ese cuerpo? A ver, la Biblia dice en Romanos, capítulo 8:1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuáles son las manifestaciones de la carne? Los que andan en la carne. Son, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, enemistades, pleitos, contiendas y todas esas cosas. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? En el Espíritu es andar en amor, en gozo, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ahora, ¿cómo yo podía llegar al cielo?
Porque eso nos estamos preguntando, ¿cómo yo puedo entrar entonces al cielo, hermano? Nosotros, querido hermano, ansiamos el cielo, sí, ansiamos llegar ahí. Todos, creo que toda la gente que tenga un sentido común quisiera entrar al cielo. Pero déjame decirte, querido hermano, que tú por tu cuenta no vas a poder entrar al cielo. No vas a poder entrar por tus propias cuentas, por tu propia gloria, porque que tú dices que eres bueno. No, no vas a entrar. Él proveyó un camino. El único camino que Dios ha provisto es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, querido hermano. Este es el camino que Dios ha provisto. Entonces, algunos dicen, mira, hermano, si tú quieres pertenecer al cuerpo de Cristo, ven y regístrate acá en la iglesia y tú vas a pertenecer al cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que piensa que porque está registrado en una denominación, en una institución, creen que porque ellos están en esa organización, pertenecen al cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que no es así. Querido hermano, tú no puedes pensar porque estás registrado en cierto lugar, en cierta iglesia, en cierta denominación, en cierta organización, tú no puedes pensar que ya estás en el cuerpo de Cristo. No es eso el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú piensas esas cosas, querido hermano, tú todavía estás perdido. Tú todavía no tienes la revelación de Dios. Ahora, para abreviar esta exposición, querido hermano, yo quiero contarte que hay 5 identificaciones definitivas de la verdadera iglesia del Dios vivo. Hay 5 características, ¿no? Yo te las voy a mencionar. La primera, por ejemplo, es, ¿qué es la iglesia? Vamos a decir qué cosa es la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia significa que son aquellos que son llamados a salir. Son aquellos que son llamados a salir. Pero tú dices, ¿a salir de dónde? Son aquellos llamados a salir de las denominaciones, de las religiones. Son aquellos que son llamados a salir de todo ese caos que hay en este tiempo, que son, pues, tienes un montón de religiones, miles de sectas, muchas religiones en las cuales cada uno dice que es la verdadera, que esa es la verdadera iglesia de Dios, que acá se predica la verdad y muchas otras cosas más. Entonces, la verdadera iglesia de Dios es aquella que es llamada a salir de ahí. Dios tiene sus hijos en cada una de estas organizaciones, en cada una de estas denominaciones. Dios tiene sus hijos en esos lugares. Dios los saca de ahí. Dios los conoce y Dios los saca. Dios les da la palabra y ellos salen de ahí. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Los que integran esta iglesia, como te digo, hermano, son aquellos que salen de esas denominaciones. Entonces, yo te digo a ti que la iglesia de Cristo no es una organización. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, en la cual Él es la cabeza de la iglesia. O sea, si nosotros estamos en ese cuerpo, entonces venimos a ser la iglesia de Cristo, venimos a ser el cuerpo de Cristo, si nosotros estamos ahí. Entonces, nosotros somos llamados a salir de ahí. La iglesia es el cuerpo de Cristo, llamado a salir de ahí. Cada integrante sale de ese lugar. Entonces, para estar en este cuerpo. El segundo punto, ¿quién estableció la iglesia? ¿Quién lo estableció? Jesucristo mismo, hermano. No lo estableció ningún papa, no lo estableció ningún pastor, ningún doctor, nadie. Solamente lo estableció Él. Él fue quien estableció su iglesia. Ahora, ¿en dónde comenzó la iglesia? La iglesia comenzó en Pentecostés. Fue en Pentecostés que ahí inició la iglesia de Dios. Él le dijo en Lucas 24:49, Él dijo así: he aquí que enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder de lo alto. Ahora, Él prometió, Él está hablando acá de una iglesia que vendría. Entonces, acá se inicia, en Hechos
En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un reino venidero, un reino de testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de su resurrección, testigos de su poder, testigos de que Él está vivo, hermano. Esto es lo que Dios nos dice. Ahora, el tercer punto, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Qué tiene que estar predicando la iglesia? Si tú estás en una congregación, en una denominación, tú tienes que ver todos estos puntos que te estamos mencionando. Si en esa iglesia donde tú estás se está predicando esto de acá. Ahora, ¿cuáles son los mensajes que la iglesia debería predicar, debería estar predicando? El mensaje número 1, querido hermano, es el arrepentimiento. La iglesia tiene que estar predicando el arrepentimiento. La iglesia no tiene que estar preparando shows. La iglesia no tiene que estar preparando cosas para que la gente pueda ir y distraerse. No, hermano, la iglesia predica arrepentimiento. La iglesia también predica el bautismo en agua. El bautismo en agua, querido hermano, la Biblia habla de un solo bautismo. La Biblia habla de un bautismo en agua en el cual fue hablado en Hechos 2:38 por la boca de Pedro, que Dios era, por cierto, el que estaba hablando por la boca de Pedro, cuando dijo él, ciertísimamente, ¿no? Dios ha hecho Señor y Cristo, a este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? La gente le preguntó, queridos hermanos, ¿ahora qué haremos? Ellos habían asesinado al Mesías ahí. Y él le dijo, ir y bautizarlos, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados. Ir y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia tiene que estar predicando lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice tu denominación, no lo que dice esa secta religiosa, no lo que dice ahí. Tienes que ver tu Biblia, y la Biblia dice bien claro, querido hermano, no hay ninguna persona que ha sido bautizada en el nombre de ningún título, ni en el título de Padre, ni en el título de Hijo, ni en el título de Espíritu Santo. La Biblia dice bautízalo en el nombre. Así dice bien claro. Vas a encontrar mucha gente que ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo. Y no vas a encontrar a nadie que ha sido bautizada en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así es que la Biblia no se contradice, querido hermano. Ahora, ¿qué más? El bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia verdadera tiene que estar predicando esto. El bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, esta es una promesa, ¿no? Es un mandamiento con promesa. Y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, esto tiene que estar predicando la iglesia. ¿Qué otra cosa más tiene que estar predicando? Tiene que estar predicando la sanidad divina. La sanidad divina. En muchas iglesias, hermano, y es verdad esto, no creen en sanidad divina. Ellos creen que la sanidad divina fue en el tiempo de los apóstoles. Ellos ya no creen en los milagros. Hermano, Dios es un Dios sobrenatural. Él es un Dios que es el Dios de lo imposible. Él hace muchas cosas, muchas maravillas en sus hijos. Así es, y hay mucha gente que no cree en esto. Tú tienes que darte cuenta, hermano, en dónde estás. Los milagros aún existen y Dios insta a que la iglesia verdadera predique la sanidad divina. El otro punto es la salvación. La iglesia debe estar predicando salvación, la salvación del hombre. No, como te dije hace unos momentos, no estar entreteniendo a la iglesia haciendo parodias, chistes. Algunos hasta se ponen a hacer juegos, hermano. La iglesia tiene que hablar de salvación a los perdidos. La iglesia tiene que estar enfocada en eso, en la predicación de la palabra de Dios. Tiene que tener amor por las almas perdidas, querido hermano. Ahora, ¿cómo entramos en ella? Porque estamos viendo todos estos puntos, pero ahora yo quiero entrar en ella. ¿Cómo yo entro al cuerpo de Cristo? ¿Cómo? ¿De qué manera? El Señor nos lo dice en la palabra de Dios. En el libro de Juan capítulo 3, comencemos desde el versículo 1, dice así. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú dices, ¿cómo entramos en ella, hermano? ¿Cómo entro a la iglesia de Cristo? ¿Cómo perteneceré yo al cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo entrar ahí? Y acá la Biblia nos dice, el que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver el reino, si no naces de nuevo, hermano. Tenemos que nacer de nuevo. Y mira lo que responde acá Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él le responde de esa manera, pues una manera carnal, porque hay mucha gente que lee la Biblia de una manera pues carnal, no espiritual. Acá este hombre era un sacerdote de la iglesia de Dios vivo. Este hombre era un maestro, era un hombre preparado en las escrituras. Era un hombre que había desde su nacimiento, había sido formado para esto. Pero él le dice, ¿cómo pues? No, él no sabía de lo que Jesús le estaba hablando. Él, imaginaria, él se puso, le vinieron las imágenes de un nacimiento natural, pero Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Entonces dice acá, dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Dice. Eso le dijo Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Acaso una persona puede hacer eso? Le pregunta Nicodemo a Jesús. Imagínate, un hombre preparado toda su vida y no podía ver. Por eso decimos, hermano, que la Biblia, la palabra de Dios está escondida. Él lo ha escondido. Así le ha placido al Señor. Así le ha placido. ¿Qué es? Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a ti, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que te dije hace unos momentos, hermano. El que no naciere de agua, bautismo. El que no naciere de agua, bautismo. ¿Ves? Bautismo. Y hemos hablado, Hechos 2:38. Bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don. Es una promesa. Y aquí está, el que no naciere de agua, bautismo. Y del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Dice, no podrá entrar al reino de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, no te maravilles de que te dije a ti, te es necesario nacer de nuevo, no te asombres. El viento sopla de donde quiere y no distingues su sonido, mas no sabes de dónde vino ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, si alguien te dice, hermano, mira, ven, apúntate acá para que tú pertenezcas al cuerpo de Cristo, ven, únete a mi iglesia para que tú pertenezcas al cuerpo de Cristo. Hermano, tú no puedes pertenecer porque tú quieres, tú tienes que nacer en la iglesia, tienes que nacer ahí. Así como te estamos diciendo, hermano, tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu. Entonces, podemos, ahora dice, otra pregunta, ¿podemos entrar al cielo sin la iglesia? ¿Podemos entrar al cielo sin la iglesia? No, algunos quieren sacarle la vuelta a la iglesia, ¿no? Dicen, no, pero quiero hacerlo por mi cuenta. Yo amo a Dios a mi manera. ¿Podemos entrar al cielo sin la iglesia? No, querido hermano, no podemos. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también traerá Jesús a los que durmieron en él, a los que estuvieron en él.
O sea, a los que murieron en su cuerpo, a los que estuvieron en su cuerpo, a los que pertenecieron al cuerpo de Cristo, a los que estaban en la iglesia, a ellos el Señor los volverá a traer, querido hermano. Entonces vemos que usted, hermano, no puede venir al cielo por sus propios medios. Usted no podría ir al cielo sin la sangre del Señor Jesús. No importa lo bueno que usted sea, no importa la justicia que usted tenga. Si usted es bueno, usted dice que es bueno, que no le hace daño a nadie. Usted no puede venir por otra vía que no sea por la vía provista por Dios. Así es, mi querido hermano. No llegamos al cielo con nuestra propia justicia, no importa lo bueno que usted sea. Entonces, así, te digo, hermano, como lo dijo mi hermano anteriormente, mientras que un hombre o una mujer está aquí en la tierra, no importa si el hombre sea un borracho, un mujeriego, un ladrón, un adúltero, un fornicario, una mujer, una prostituta, una borracha, una ramera, lo que sea, mientras que sean los más viles pecadores en la tierra, mientras están en la tierra, las misericordias de Dios todavía sirven como sacrificio para esta persona. O sea, mientras estás en la tierra, la gracia de Dios todavía tú puedes aceptar, tú puedes tener la gracia de Dios. Tienes la oportunidad en vida. Pero déjame decirte una cosa, pero en el mismo minuto, querido hermano, en el mismo minuto en que tú dejas el cuerpo, en el momento en que tú dejas ese cuerpo, querido hermano, entonces tú ya no tienes esa opción. Tú abandonas el cuerpo y la misericordia de Dios ya no la tienes. Tú vienes de la misericordia, ahora vienes al juicio de Dios. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios es para los que están en vida. Para cuando tú ya sales del cuerpo, tú ya no tienes gracia, tú tienes juicio. Y usted mismo, querido hermano, usted mismo se juzga de la manera porque usted ha tratado la propiciación. De cómo usted ha tratado la propiciación que Dios ha hecho por sus pecados, de esa misma manera usted mismo es juzgado. O sea, Dios no manda al infierno a nadie. Es cada uno el que por su decisión toma esa decisión de irse, de perderse, porque Él ha dado un camino. Pero al nosotros rechazarlo, entonces nosotros nos perdemos. Entonces usted confiese sus pecados, usted confiese sus faltas y Él nos perdonará. Así es que, hermano, sea, si es que alguna denominación, alguna religión te dice, mira, hermano, ven, y tú estás acá para que entres al cielo, no, hermano. Tú primero mira lo que dice la palabra de Dios. Te estamos diciendo que la iglesia de Dios es aquellos que son llamados a salir de esa confusión, de Babilonia, de todas esas religiones que tenemos ahora a diestra y a siniestra. Ellos son llamados a salir. Ese es el cuerpo de Cristo, los que forman el cuerpo de Cristo. Ahora, querido hermano, yo para concluir mi exposición, yo quisiera contarte una historia de un hermano, de un creyente que vivió hace más de 150 años. Era un predicador, era un hombre cristiano, un hombre bueno. Yo te quiero contar su historia, de cómo él tuvo una visión. Cuando él murió, pero fue como una visión esa experiencia que Dios le dio. Su nombre era Daniel Curry. Era un hombre bueno, como te digo, era un hombre piadoso, era un hombre santo, un hombre verdadero, un verdadero cristiano. Era un hombre bien apreciado por todas las personas. Ahora, esta historia dice que él entró en un trance, o sea, él entró en una visión, en un trance, y él dice que murió, o sea, en esa parte él murió, así como hay muchos testimonios ahora de la gente que a veces se va al otro lado, y nuevamente él tuvo esa experiencia. Entonces él dijo que mientras él subía al cielo, dice que cuando él entró por una puerta de perla, dice, el portero vino a la puerta, dice, y le dijo, ¿quién es usted? Hubo un portero que le dijo, ¿quién es usted? Cuando él fue y llegó al cielo. Y él le dijo, yo soy el evangelista Daniel Curry. He ganado millares de almas para Cristo. O sea, yo quiero entrar esta mañana. La jornada de mi vida ya terminó en la tierra y no tengo lugar a donde ir.
Así que cuando Daniel Curry llegó a la puerta, ellos entraron, ya con el portero, dice, y hizo ahí, y dijo, veremos si usted tiene su nombre aquí. Así le dije al portero, vamos a revisar, ¿no? Si usted tiene su nombre aquí. Entonces comenzaron a buscar, dice el nombre de Daniel Curry, comenzaron a buscar, y no encontraron en ningún lugar el nombre de Daniel. Entonces dijo, el portero le dijo, no hay ningún Daniel Curry aquí. Y dijo, ciertamente, dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo soy un evangelista, si yo he ganado almas para Cristo, si yo he tratado de hacer lo correcto. El portero le dijo, lo siento, señor, siento decirle que no hay ningún Daniel Curry aquí. Oh, hermano. Daniel Curry dijo que se sintió desesperado. Y dijo, lo que usted podía, dice, nosotros no tenemos derecho aquí de tomar su caso, le dijo así. El portero le dijo, nosotros no podemos tomar su caso aquí, pero si usted quiere apelar su caso, le pregunta, ¿usted quisiera apelar su caso? Si usted quisiera hacerlo, usted puede apelar su caso en el juicio del trono blanco. Y si usted quiere, le dijo así. Y él le dijo, porque acá no tenemos misericordia para usted en lo absoluto. Acá ya no hay misericordia. La misericordia es en la tierra. Acá no hay misericordia. Entonces dice, porque no lo tenemos su nombre aquí registrado. Entonces dice, ¿quiere usted apelar su caso? Y él dijo, Señor, ¿qué más puedo hacer si no apelar mi caso? No tengo otra opción. Y él dijo, el portero le dijo, bueno, entonces usted puede ir al juicio del trono blanco. Entonces, Daniel Curry dijo que él mismo sintió que yendo, dice, a través del espacio como por una hora, dijo que él entró en un lugar y se puso cada vez más iluminado, más iluminado, más iluminado, y dijo que entre más lejos iba él, más iluminado se ponía. Era 100 veces más brillante de lo que el sol brillaba alguna vez. Entonces dice que él estaba temblando, hermano. Él estaba temblando ya porque ya llegó a la presencia. Y dijo que cuando él llegó al centro de esa luz, él oyó de esa luz una voz que decía, ¿fuiste perfecto en la tierra? De esa voz salió esa pregunta, ¿fuiste perfecto en la tierra? Él dijo, no, Señor, no fui perfecto. Y comenzó a temblar, dice hermano, comenzó a temblar ante esa presencia. Y dijo, ¿actuaste? Nuevamente la voz le pregunta, ¿actuaste sinceramente con todos siempre? Y él le dijo, no. Él comenzó y recordó y él se dijo, unas cuantas cosas vinieron a mi mente acerca de las cuales no fui exactamente sincero. O sea, él recordó que no fue totalmente sincero en su corazón. Y él le respondió al Señor, le dijo, no, Señor, yo no fui sincero. Y el Señor le dijo nuevamente, dijiste la verdad, en todo caso, en tu vida. Y Daniel Curry le dijo, no, Señor, yo recuerdo algunas cosas que he dicho que eran dudosas. Yo nunca fui exactamente veraz. Y dijo nuevamente esa voz, entonces, ¿tomaste alguna vez alguna cosa que no te pertenecía? ¿Alguna cosa, dinero, algún objeto o alguna otra cosa que no te pertenecía? Y dijo Daniel Curry, él pensaba en la tierra, querido hermano, que él era bastante bueno, así como tú lo estás pensando, que eres bueno. Pero él, y esto era un evangelista, un hombre de Dios, un hombre que se paraba por la palabra de Dios, un hombre que predicaba el evangelio. Él no era un pecador, él no era un incrédulo, él era un hombre de Dios. Pero él, querido hermano, pensaba que en la tierra era bastante bueno, pero él estaba condenado. Dice, no, asentó su cabeza y dijo, no, yo he tomado cosas que no me pertenecían. Él dijo, entonces tú no fuiste perfecto. De esa gran luz le dice así, entonces tú no fuiste perfecto. Y él le dijo, no, Señor, yo no fui perfecto. Dijo que él estaba esperando, hermano. Él estaba esperando a que venga esa voz, de esa gran luz, que venga una voz así
que le diga condenado. Él esperaba una sentencia ya por todo lo que había dicho el Señor y le había dicho, y él esperaba su condenación ahí. Y él dijo que en ese momento él oyó una voz detrás de él que era más dulce que cualquier voz de madre que él hubiera escuchado alguna vez. Él dijo que él se dio vuelta para ver, y el rostro más dulce que haya visto alguna vez, más dulce que cualquier otro rostro de madre, estaba parado delante de él. Y dijo así, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo dijo: Padre, Daniel Curry se paró por mí allá en la tierra. Es verdad, él no fue perfecto, pero él se paró por mí. Él se paró por mí en la tierra. Ahora yo voy a pararme por él en el cielo. Toma todos sus pecados y ponlos a mi cuenta. ¿Te das cuenta, querido hermano? Este era un hombre justo. Este era un hombre de Dios. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador, querido hermano? ¿Quién se va a parar por usted allá en aquel día, hermano? ¿Quién? Usted tiene que tener un abogado. Usted tiene que tener ese abogado para que le ayude allá, hermano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así es, querido hermano. Entonces, a la pregunta que me dijo mi precioso hermano, ¿tengo que ser cristiano para entrar al cielo? La respuesta es sí, hermano. Sí, tengo que ser cristiano para entrar al cielo. Que Dios les bendiga y que el Señor en sus misericordias, Señor, les conceda su palabra. Amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Carlos. Dios te bendiga, hermano. Muy precioso la meditación, bastante clara, ¿no? Solamente hay un camino, solamente hay una puerta. Nadie entrará al cielo si no es por medio de Jesucristo. Bien claramente lo dijo el Señor. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Fuera de mí no hay camino. Fuera de mí no hay vida. Él es la puerta. Todo aquel que entrare por medio de Cristo hallará la vida eterna. Fuera de Cristo, no importa. Habrán miles de religiones en el mundo, pero solamente a través de una sola que tiene expiación. El único que ha muerto y ha regresado de la muerte es Jesucristo. Ningún profeta ni líder de ninguna religión en el mundo entero ha resucitado. Todos los líderes de las religiones en el mundo entero están muertos. Todavía están ahí enterrados. Solamente hay una tumba vacía en el mundo entero. Y esa tumba vacía es la del Señor Jesús. Él es el que ha resucitado, el que ha ido a la muerte y luego Él se para y lo dice aquí en la palabra de Dios, tan precioso que nos agrada, porque la victoria de Él es nuestra victoria. He aquí el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Estuve muerto, pero acá estoy vivo. Hoy Él está vivo y Él le dice al mundo entero, yo soy la puerta, yo soy la vida. Fuera de mí no hay nada, no hay nada. Todo es mentira, todo es mentira. La única verdad es Jesucristo, la única verdad está aquí en la palabra de Dios. No hay religión, no hay papa, ni sacerdote, ni pastor, ni predicador, ni maestro, ni nadie que pueda tomar el lugar del Señor Jesucristo. Él es el único que merece toda nuestra confianza, todo nuestro amor y en quien podemos nosotros confiarle nuestras almas, nuestras vidas, con toda seguridad de que Él nunca ha fallado. Él no falla. Él no puede fallar.
Tenemos confianza total en Él. Dios te bendiga, hermano Carlos, por esa reflexión que nos has traído. Y bueno, hablando con respecto a esto, encontramos entonces que la mayoría de la gente piensa y dice, bueno, yo soy bueno, yo no soy malo, por si acaso. Yo soy una persona buena y si me muero, me voy a ir al cielo. Yo no necesito estar en ningún lugar, ni organización, ni religión, porque yo soy bueno. Mucha gente piensa eso. Eso, solo es necesario ser bueno en esta vida. No necesitamos, algunos dicen, no necesito ni de religión, ni de creer en Cristo, no necesito ni la Biblia, solamente me basta con ser bueno. Ser bueno es suficiente y Dios me tiene que recibir en el cielo. Dios me tiene que aceptar en el cielo. ¿Será cierto eso? ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? Yo quisiera invitar a mi hermano César Silva, que está presente. Hermano César, Dios le bendiga, hermano. Le escuchamos. Dios le bendiga. Amén, amén. Así es. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Saludos muy cordiales a todos en el Señor Jesucristo. Con respecto a la pregunta, ¿solo es necesario ser bueno en esta vida? ¿Será verdad? Esta exposición que voy a hablar lo voy a hacer de acuerdo a la palabra de Dios, pero primeramente vamos a ver en el diccionario español la definición de bueno. La definición de bueno en el español, en el diccionario español significa, primero, excelente, espléndido, magnífico. Segundo, devoto, bonachón, ferviente, religioso, dichoso, bendito, beatífico. Tercero, favorecedor, benévolo, generoso, humanitario, benevolente, bondadoso, caritativo y misericordioso. Miren, amigos y hermanos, desde tiempos antiguos y hoy, la gente de toda índole basa mucho su confianza en ello, en el significado de ser bueno. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas qué tienen que hacer para llegar al cielo, la sorprendente respuesta será algo parecido a haciendo una buena persona o haciendo unas buenas obras. Estas mayoría de gente que piensan así y todas las religiones y filosofías del mundo están basadas en esto, en esta idea, en este pensamiento, ya sea el Islam, el judaísmo o el humanismo laico. Dicen que la enseñanza común es siguiendo los mandamientos o los preceptos del Corán o las reglas de oro de aquella religión. Pero ¿es esto lo que el cristianismo enseña? ¿Es el cristianismo una de las tantas religiones del mundo que enseña que para llegar al cielo hay que ser una buena persona? Veamos lo que dice la Biblia. Primeramente, vemos en el Proverbios capítulo 21, versículo 2, la palabra de Dios nos dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Romanos capítulo 21, versículo 2 nos dice, del 10 al 12, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos en realidad, según la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, que desde que el pecado entró en el género humano, hoy, ¿quién es bueno? Prácticamente nadie es. Nadie pasa esta prueba de ser bueno. Pues así nadie calificaría por sus propios buenos actos que pueda hacer el hombre. Solamente la palabra de Dios es la que guía al hombre en su camino y en conocer la verdad. Veamos luego un caso en la Biblia de un joven rico que se tenía confianza en sí mismo por lo que era y por lo que se valía. San Marcos capítulo 10, versículo 17 al 27. Nos dice, al salir él
para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: pues ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Miren, amigos hermanos, en esta reflexión de este joven rico, lo primero que notamos en esta historia es que este joven tenía hambre en su corazón para venir a Jesús y decir: Rabí, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Él le dijo: he hecho eso desde niño. Jesús le dijo: pero una cosa te falta si quieres tener vida eterna, ser perfecto. Entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Mire, este joven ya era un joven exitoso, tal vez apuesto, un joven bien vestido. La Biblia dice que Jesús le amó. Él debió tener una buena conciencia, amable y tierna. Debe haber sido algo muy fino, algo muy especial, si no nos hubiera ganado la admiración del Señor. Porque cuando Jesús lo miró, le amó desde el primer momento. Él debe haber tenido una expresión amable delante del Señor, una buena apariencia, un hombre, un caballero limpio y un muchacho pulcro, bien educado, quizás por sus padres, bien instruido, bien educado, bien instruido por sus padres. Venía de una familia bien instruida, pero sin embargo él se fue triste. Era demasiado el precio. Si él pudiera haberle dado algo de dinero y construir una gran iglesia en alguna parte, bajo ese convencimiento, él mismo llegaría a ser un miembro. Muy fácilmente lo hubiera hecho, pero no fue así. Fue algo demasiado ese precio que Jesús requirió de él. No pudo aceptarlo este joven. Aún así los pobres, así como este joven rico, aún los pobres lo rechazaron al Señor por no ser popular. Los maestros mismos y sus grandes iglesias no lo supieron entender, sus palabras, lo que el Señor requería para cada alma, ¿no? En este caso para el alma de este joven. Y es que también a veces hay ceguera espiritual en el hombre y el hombre a veces no lo sabe. Miren, este joven rico está haciendo la pregunta que en todas las religiones, aquí analizando, este joven rico se está haciendo la pregunta que en todas las religiones se hacen hoy: ¿qué bien haré para tener vida eterna? Haciendo esta pregunta, él reconoce el hecho de que a pesar de todos sus esfuerzos realizados, hasta el momento había algo que le faltaba a él. Aún a pesar de tener toda la religión suficiente en su vida, sabía que estaba perdido y quería saber más qué hacer para obtener la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que él está haciendo la pregunta correcta, él la está haciendo desde una
cosmovisión equivocada, la del mérito propio, qué bien haré, ¿no? La de ese mérito propio, qué bien haré. Él no había logrado entender el significado de la ley como Jesús le indicó que consistía en que la ley fuera nuestro ayo, el ayo para aquel joven, para llevarlo a Cristo, para llevarlo por ese camino tan que el Señor requirió de él. Lo segundo que hay que destacar es la respuesta de Jesús. Jesús a su vez hace una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Le dice. En otras palabras, Jesús está tratando de llegar al fondo del asunto. Es decir, que nadie es bueno y nadie hace lo bueno excepto Dios, como se señaló anteriormente en la palabra. El joven rico estaba operando bajo una falsa premisa, que el hombre es capaz de hacer lo que es bueno y ganar su entrada al cielo. Jesús, queriendo aclarar su punto de vista, le dice al joven rico que si quiere tener vida eterna debe guardar los mandamientos. Al decir esto, Jesús no está promoviendo una justicia basada en las obras, más bien está desafiando la suposición de este joven rico, mostrándole una comprensión tan superficial, equivocada, que él tenía de la ley y de la capacidad humana. La respuesta del joven es muy reveladora. Cuando se le dijo que guardara los mandamientos, él le pregunta a Jesús, ¿cuáles? Jesús amablemente continúa mostrándole al joven rico el error de su proceder, dándole el segundo mandamiento de la ley, es decir, los mandamientos que tratan de nuestra relación con otras personas. Se puede percibir la frustración en la respuesta del joven rico cuando le dice a Jesús que él los ha guardado todo desde su juventud. Hay dos cosas para destacar. En primer lugar, la ironía en la respuesta del joven, al decir que él ha guardado todos estos mandamientos desde su juventud, como una justificación delante de él. Ha roto el mandamiento sobre el falso testimonio, fíjense. Si realmente hubiera sido honesto, habría dicho que por más que lo intentara, no había podido guardar los mandamientos en su diario vivir. Él tiene una comprensión muy superficial también a la vez de la ley y una muy presumida opinión de su propia capacidad humana. En segundo lugar, él todavía sabe que no es suficientemente bueno. Él le pregunta a Jesús, ¿qué más me falta? Ahora Jesús confronta la justicia del joven rico, le dice que si desea ser perfecto, es decir, completo, debe vender todo lo que tiene y seguir a Jesús. Jesús ha identificado perfectamente la carencia de este joven, lo cual es su apego a las riquezas. Su gran riqueza se había convertido en un ídolo en su vida. Afirmó haber guardado todos los mandamientos, pero en realidad ni siquiera había podido guardar el primero, el de no tener otros dioses aparte del Señor, de no inclinarse por las riquezas. El joven rico le dio la espalda a Jesús y se alejó. Su Dios era su riqueza, la cual escogió por encima de Jesús. Jesús ahora se dirige a sus discípulos para enseñarles un principio. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto fue impactante para los discípulos, quienes tenían la idea de que las riquezas era una señal de bendición de Dios, de la bendición de Dios. Pero Jesús señala y les aclara que las riquezas son un obstáculo que tienden a alimentar la autosuficiencia. Sus discípulos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús responde recordándoles que la salvación es de Dios. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y es que es así, hermano. Solamente Dios, para Dios todo es posible. Solamente que el hombre tiene que dejarse llevar y confiar en el Señor. ¿Quién pues podrá ser salvo? Esa es la pregunta. Cuando el hombre se encuentra en la mente hoy, y siempre ha sido eso en el hombre, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, si se le deja solo al hombre, nadie podrá ser salvo.
porque el ser una buena persona no es suficiente para llegar al cielo, porque nadie es bueno, solo hay uno que es bueno y es Dios mismo, dice la Biblia, porque dice la Biblia, la Escritura, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La Biblia también dice que la paga de nuestro pecado es la muerte. Romanos 6:23. Afortunadamente Dios no esperó hasta que de alguna manera aprendiéramos a ser buenos en su totalidad o perfecto. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Miren, amigos, hermanos, este joven, así como él y como la mayoría de personas hoy, viendo desde el punto de vista alrededor en la cual vivimos hoy en este mundo, dejan afuera y rechazan la palabra de vida. Fíjense, este joven estuvo delante de Jesucristo, la palabra, pero puso más su confianza intelectual, su yo propio y su religión, quizás como labrando su salvación a su manera, a sus propias acciones, o como ya lo hemos visto, y confiando en sus riquezas, ¿no? Se aferró a ello y mostró en sí una vida indigna del Evangelio, que a él le fue pedido en recibir del mismo Señor Jesucristo. Fíjense, si usted es un miembro de alguna iglesia, ser miembro está bien, pero no es suficiente. Vean, este joven era miembro de iglesias, pero él no aceptó toda la palabra. Le pareció quizás una carga muy pesada. Dio la vuelta y se fue. Qué cosa más insensata, ¿no? Para este joven, y así también para muchos hoy. Pues no tomemos la posición de él, de este joven, ese ejemplo, porque estaríamos perdidos. Luego encontramos un poco más adelante que prosperó, fíjese, este joven. Ya en su transcurrir de su vida prosperó y consiguió más riquezas. Incluso se atrevió a decir: oh alma mía, regocíjate porque lo tienes todo. Pero sin embargo, en su corazón se había endurado y había pasado la gracia de este hombre. Y la última vez que se menciona de él fue en el infierno y atormentado por las llamas. San Lucas capítulo 16, 23 nos dice, San Lucas 16, 23 nos dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjese a dónde es que se condujo y a dónde terminó este joven. Tenía una vida muy próspera, pero eso no fue suficiente. Estuvo delante de la palabra y más puso su confianza y su prudencia intelectual y religiosa, y no puso la confianza en la palabra y en Jesucristo que estuvo delante de él. No permita que eso pase con usted, amigo. Aceptemos a Dios y a su palabra. Leamos algunas escrituras para que sepamos en sí que ser bueno no es suficiente en esta vida. Proverbios capítulo 16, versículos 2 y 3. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Miren, amigos y hermanos, si hay algo bueno en nosotros, es la palabra de Dios. No es las muchas obras buenas las que debemos hacer para ser buenos y salvos, ¿no? Sino más bien es creer. Primeramente es creer la palabra de Dios. Cuando viene en su debida oportunidad, cuando somos llamados, cuando somos tocados por el llamamiento de Dios, debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, 31 nos dice: cree en el Señor Jesucristo y obtendrás la salvación tú y tu familia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 9.
porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren, la palabra de Dios es la que guía al hombre en sí, hermano, amigos. Miremos primero, según la palabra de Dios, es la fe en el hombre. Primero es la fe en el hombre. Luego viene la manifestación de la fe en las obras que el hombre puede hacer. Desde luego, todas las obras que el hombre puede hacer, pero primero es la fe. Por otro lado, viendo desde el punto de vista en las religiones que enseñan hoy en todas partes del mundo, han enseñado a llamar bueno y a llamar malo a la gente. No se trata de juzgar a ninguna religión, sino que acá lo que vemos es que es la religión la que actúa mal con las personas que se acercan con toda fe y confianza en querer conocer la verdad, pero son mal enseñados, mal instruidos. Fíjese, de tal manera así que los que están de acuerdo con su religión y su iglesia son los buenos. Según ellos, para ellos dicen, si estás con nosotros estás bien y si no estás mal. Prácticamente están enseñando distorsionadamente la palabra de Dios y a juzgar a la gente dividiéndolo de esa manera. En vez de acercarlo a la palabra, de que se confíe en la palabra, están dividiéndolo de esa manera. Prácticamente están enseñando distorsionadamente. Miren, cuando alguien llama bueno a alguien, va a llamar malo al otro. Y así es un religioso más que juzga a la gente. De eso está plagado el mundo. Está plagado en nuestra vida cotidiana. Vemos que todo religioso lo primero que ve es juzgar a la gente. Si tú estás con nosotros, estás bien. Si no, estás mal, dice. Si no nos sigues a nosotros, estás mal. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Ustedes no sabemos si tienen la verdad. O sea, hacen esa diferencia, hermano, lo cual es algo incorrecto. Es un atrevimiento de todo eso, ya que solo Dios es el que juzgará y a nadie más le corresponde. Amigos, hermanos, la única manera de vivir una vida digna y ser llamados a hacer la obra de Dios es dejar que Cristo y su palabra, lo cual es la palabra, se refleje ella misma y tan perfectamente en mí y en usted, amigo, hermano, que Dios vindique lo que dijo en la palabra, pues Cristo murió para poder presentarse a sí mismo delante de Dios como un sacrificio y regresó en la forma del Espíritu Santo para reflejarse él mismo por medio de su pueblo, a su iglesia, para continuar su obra. Él mismo reflejándose por mí, por usted, mi hermano, para poder cumplir su palabra prometida. Así la salvación no se basa en nuestra bondad, sino en la bondad de Jesucristo. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Esta salvación en Cristo es un don precioso y como todos los dones verdaderos, no se puede ganar. Romanos 6:23, Efesios 2, del 8 al 9, lo dice. El mensaje del Evangelio es que nunca podemos ser lo suficientemente buenos para llegar al cielo. Debemos reconocer que los que estamos destituidos de la gloria de Dios somos pecadores y debemos obedecer el mandamiento de arrepentimiento de nuestros pecados y poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Solo Cristo fue suficientemente bueno para ganar el cielo y Él da su justicia a aquellos que creen en su nombre. Romanos 1:17. Así, hermanos, amigos, la salvación no es por obras, sino es por fe, por gracia, por el amor de Dios que tuvo por sus hijos. Así concluye, hermano, esta respuesta en esta tarde. Amén. Gloria a Dios.
Bien, bien, hermano, Dios les bendiga. Gracias, hermano César. Muchas gracias por participarnos en esta reflexión, porque llegamos a la conclusión que este joven rico tenía un buen hogar, tuvo unos buenos padres, se comportó como el mejor en su religión, ¿verdad? Había logrado todo, había conseguido todo, pero se dio cuenta que todo eso no satisfacía una necesidad espiritual en él, la necesidad de ser salvo, la necesidad de tener la vida eterna. Eso no le satisfacía. Él se dio cuenta que estaba vacío, que en él había una necesidad. Bueno, hermanos, parece que se ha ido el audio del hermanito de mi hermano Reinaldo. Ojalá Puede que ser bueno. regrese. Ahí está. Bueno es Dios. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué es ser bueno? Yo soy bueno si Cristo está en mí, yo soy bueno. Si Cristo está en mí, también soy perfecto, porque la perfección del Señor Jesucristo me es dada. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él lo hizo para nosotros, porque Él fue inocente. Él vino a pagar un precio. Él pagó el precio más grande jamás pagado. Y era el único que lo podía pagar. Él vino y lo hizo en el Calvario. Ahí fue donde el gran precio fue pagado. ¿Ve? Dios lo había requerido. Ningún hombre era digno. Ningún hombre era bueno ni tampoco era capaz. Ningún hombre lo podía hacer. Dios mismo vino y fue hecho humano y vivió una vida humana bajo deseos humanos y fue crucificado en el Calvario. ¿Ve? Ahí fue donde Satanás pensó que él no lo haría. Satanás pensó que él no lo soportaría, pero él soportó el Getsemaní. Él soportó toda tentación que cualquier hombre alguna vez enfrentó. Él pasó por eso como todo, pero él pagó el precio. Él lo hizo por nosotros. No es la iglesia santa, no es el hombre santo, es la santidad de Cristo en la iglesia. Es la santidad de Cristo en nosotros lo que nos hace santos. Nosotros en sí mismos no tenemos ningún valor. En nosotros mismos no somos ni santos, no somos ni perfectos. Pero si Cristo está en nosotros, por Cristo sí lo somos. Por Cristo tenemos la vida eterna y tenemos el perdón. Todas estas cosas que han sido habladas, amigos, es para invitarlo a usted a reflexionar en su camino, en su vida, y hacerle recordar que un día en el Calvario hubo alguien que tomó el lugar de usted, tomó el lugar de cada uno de nosotros y pagó nuestra salvación, pagó nuestro perdón. Y hoy, por la fe, nosotros tenemos ese acceso y esa oportunidad de poder allegarnos al trono. Hoy día es un trono de gracia. El trono de Dios hoy día es un trono de gracia, de misericordia, de amor y de bondad. Hoy, pero si usted ahora, mientras está vivo, no encontrarse con ese trono de gracia y de misericordia,
usted se encontrará un día delante del trono blanco de juicio y delante de un Dios airado. Un Dios que va a juzgar con justicia, un Dios que va a estar airado para castigar el pecado, por cuanto Él envió a su Hijo a morir por usted, a morir por mí, a morir por la humanidad. Y la humanidad despreció, desechó esa obra de amor y de misericordia. No habrá perdón, no habrá escape y la ira de Dios vendrá sobre todos los hombres. Aquí no hay que en esta vida se acaba todo, que después de esta vida no hay nada, que goza la vida, disfruta la vida. Es cierto, usted tiene solamente esta vida porque usted ya no tiene vida más allá, le espera el juicio de Dios. Hoy tiene la oportunidad de recibir vida eterna, recibir el perdón, encontrarse con Cristo, con la gracia del Señor. Le invito, amigo, en esta tarde, le invito a usted venir a Cristo Jesús, correr al arrepentimiento, correr al bautismo en agua y recibir en su corazón al Señor de amor, al Señor de misericordia, que le va a perdonar y le va a dar la vida eterna. Dios les bendiga. Muchas gracias en esta tarde por habernos acompañado. Los invito a la próxima reunión nuevamente para el 25 de octubre, es decir, de aquí a 2 semanas, nuevamente estaremos otra vez aquí reunidos para tratar 2 temas. 2 temas vamos a tratar el 25 de octubre, el 25 de este mes. Vamos a traer 2 temas. Vamos a hablar qué es el cielo. Y lo otro es, ¿existe o no existe el infierno eterno? Vamos a hablar acerca del cielo, acerca del infierno, el 25 de octubre. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su compañía, por el tiempo y por la atención que nos ha brindado. Que el Señor les bendiga ricamente. Shalom y nos vemos la próxima reunión. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Shalom. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Shalom. Un abrazo fuerte a cada uno. El Señor los bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Amén, 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 amén.